Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación de hoy, la tercera presentación de la serie Tesoro de Jehová. El título de nuestro estudio de hoy es El Día del Señor, Juicio, Purificación y Esperanza para el Remanente. Vamos a hacer un análisis en el idioma en el cual se ha escrito el libro de Sofonías y también vamos a ver su aplicación para nuestro tiempo y por qué el Señor ha permitido que este libro pueda llegar a cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Para empezar esto, me gustaría que hagamos uso de uno de nuestras capacidades que el Señor nos ha dado. Es la capacidad que tiene nuestra mente de imaginar. Imaginemos esto. Imaginemos a Jerusalén en el siglo 7 antes de Cristo, ¿sí? Donde no hay estrellas, no hay luna, solo viento, un viento medio frío y el humo que arrastra el viento, ese humo que sale de los altares donde se quema incienso a Baal, el olor a incienso quemado de los falsos dioses, donde los sacerdotes están vendiendo animales para el sacrificio y están haciendo comercio en la casa del Señor, en el templo del Señor. ¿Sí? Y la gente, los pobres están llorando en las calles, mientras que los ricos están bebiendo vino en los palacios, mientras los pobres y los desamparados están sufriendo en las calles, en medio de toda esta oscuridad se oye una voz profética, una voz no de miedo, sino una voz de gracia. Esta voz profética que dice: cerca está el día del Señor, día de ira, día de angustia y día de tinieblas y grande oscuridad, dice Sofonías capítulo 1, verso 14 y 15. Esto no es una profecía de miedo, sino es un llamado de gracia. Es un llamado de gracia, así como dijo el apóstol Pablo: si confesamos nuestros pecados, el apóstol Juan dijo esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Es por eso que hoy vamos a descubrir a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, el misterio sagrado del día de Jehová, el misterio sagrado del día del Señor, ese día que los profetas llamaron tinieblas, pero que Cristo transformó en luz para el remanente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Primero, es necesario entender el nombre sagrado del día de Jehová. Ese día del Señor viene del hebreo Yom Adonai. Yom Adonai. Sí, ya hemos visto esto en presentaciones anteriores, pero hoy día lo vamos a ver un poco más a detalle. ¿Qué significa Yom? ¿Sí? La palabra Yom, que se traduce del hebreo al español como día, es un periodo de intervención divina. ¿Sí? Tiene raíz hebrea que se produce, que viene del yod, pero no solo ello, esto significa no un periodo de 24 horas, sino un tiempo de intervención o un tiempo de acción divina. Viene de la raíz del hebreo yamán, que significa calor o también significa ardor. ¿Sí? Así como lo muestra Malaquías, porque el día del Señor es un fuego sagrado.
pero es un fuego sagrado no para destruir, sino es un fuego sagrado ¿para qué? Para limpiar. Porque Malaquías 3:3 dice lo siguiente, que él será como fuego de qué, como fuego de refinador, como fuego que refina. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, y esto es interesante, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque justamente en el Antiguo Testamento, la palabra Yom siempre se usa para momentos de intervención divina. En todo el Antiguo Testamento, cuando usted se encuentra con la palabra Yom, manifiesta que es el momento que Dios interviene. Por el factor tiempo, vamos a ver solo 3 ejemplos. ¿Sí? Joel capítulo 2, verso 1 al 11, cuando habla del día del juicio y también de la lluvia tardía, ese Yom, ese día es Yom. El día del juicio es el día de Dios, es el Yom Adonai, el día del Señor. No solo ello, el Yom Adonai que aparece en Isaías 13:6 manifiesta día de caída, día de la caída de Babilonia y de liberación para el cautivo. Ese día es la palabra hebrea Yom. También en Sofonías 1:14 nos va a decir día de tinieblas, ¿sí? Esa palabra día es la palabra Yom. Ese día de tinieblas Jesús lo transformó en día de salvación, en día de redención, nos va a decir Corintios capítulo 6, verso 2. ¿Sí? Y no solo esto, porque cuando vamos un poquito más allá, ya hemos entendido que la palabra Yom significa momento de intervención divina. Ese día no es un día de 24 horas, sino es el día en la cual Dios interviene. Ahora, la otra palabra es la palabra Adonai, o también la palabra que se translitera para nuestro castellano o español, que es el YHWH, ¿sí? El Señor o Adonai. El Señor como nombre de alianza, ¿sí? El Señor como nombre de promesa. Pero esta palabra Adonai es una palabra compuesta que lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? YHWH o Adonai viene de esta raíz. Esta palabra que usted ve aquí se pronuncia Yod-He-Vahet. Esto también se conoce como el tetragramatón, las 4 palabras o las 4 letras del nombre de Dios. ¿Sí? YHWH se traduce, pero esto tiene su raíz hebrea. ¿De dónde viene? Primero, usted va a encontrar la primera palabra o la primera letra es la letra Yod. Usted ve aquí la letra más pequeña. La letra más pequeña es la letra Yod, que significa mano de Dios que sostiene al remanente. Isaías 41:10 nos va a decir eso. La segunda letra que conforma el nombre de Dios es la letra G. Esta letra de aquí, que significa respiración de Dios, o que se traduce, que se traduce a nuestro español como miren, sí, como un signo de exclamación, como cuando vas a señalar algo, miren, como alguien que está viniendo, como algo que está sucediendo. La otra palabra que conforma el nombre de Dios, el Adonai, es la letra Bab. Bab tiene la forma en la escritura hebrea de un clavo, o significa un clavo. Y ese clavo implica la unión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué es la unión entre el cielo y la tierra? Usted va a encontrar en Primera de Juan, en San Juan 1:51,
¿Qué dice Juan 1:51? Vamos a encontrar que este verbo, se hizo carne y no solo ello, y muere. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y ascienden sobre el Hijo del Hombre. A través de Jesucristo se produce la unión del cielo y la tierra. Estas 4 letras componen el nombre de Dios, que se leen como Yohed Vahed. ¿Sí? Ahora, este nombre de Dios no es algo casual, ¿sí? Es la promesa eterna. ¿Cuál promesa? La promesa que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, yo soy el que soy, pero una traducción más correcta es, yo seré lo que seré. Si esta expresión, yo seré lo que seré, es la expresión hebrea, Eyed Asher Eyed, que significa que Dios no está limitado por el tiempo, porque Él es el eterno, pero también es el presente en medio de nuestro juicio. Él es el eterno, sí, pero también es el presente. Eso es lo que Dios le quiso decir a Moisés en el monte Sinaí al decirle, yo soy el que soy, yo soy el eterno, pero también yo soy el que está presente y está presente viendo las vicisitudes que está atravesando mi pueblo por la opresión de los egipcios. Lo que Dios está diciendo aquí es que Dios da su promesa, que Él está siempre con su pueblo. Y esto tiene un significado profético maravilloso. El nombre de Jehová, el nombre de Dios, el YHWH o el Yod-Heh-Vahed, no es casual. Es la promesa eterna de Dios con su pueblo, que Dios estará con su pueblo. En el día del Señor, en el Yom Adonai, Dios cumple su pacto. Juzga para qué, juzga para restaurar. Y no solo eso, el juicio divino, el juicio de Dios, es una expresión de su amor fiel y de su compromiso con la alianza. ¿Alianza con quién? Alianza con su pueblo, alianza con sus hijos, alianza con aquel que Dios ha elegido para representar. ¿Sí? Esta es la explicación del Yom Adonai, del día del Señor en el hebreo. Pero también vamos a encontrar esta misma expresión en el griego. El día del Señor en griego se pronuncia Emera Kyrios, ¿sí? Emera Kyrios, que significa día del Señor. En la Septuaginta, la palabra emera significa día, pero día no un día de 24 horas, sino un día que tiene una trascendencia cósmica, ¿sí? Tiene un significado profundo, no solo día, sino que es un tiempo de revelación divina, porque en griego emera significa luz, y esta luz es manifiesta, ¿sí? Es manifiesta en las tinieblas, como dice Juan 1:5. En él estaba la luz, en él estaba y la luz era la vida de los hombres, porque la luz brilla en las tinieblas. No solo ello, el día del Señor trae revelación y trae iluminación al mundo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra emera, el apóstol Pablo lo usa para decir, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El emera del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice Primera de Tesalonicenses 5:2. Este emera tiene un concepto, un significado dual.
¿sí? Juicio para los impíos, pero luz para los justos. Revela la verdad oculta, pero también manifiesta los corazones, manifiesta las intenciones. Además, marca la culminación del plan divino de la redención. ¿Sí? Entonces, día en griego viene del griego emera, que significa tiempo de revelación o también significa luz. Ahora, la otra palabra que compone día del Señor en griego es la palabra kipio, o también que se pronuncia como Kyriou. Kyriou, que significa Señor, pero Señor no en el sentido de Señor de un lugar, sino Señor del sentido de autoridad divina o autoridad soberana. Si este Señor es el soberano, ¿sí? Kipio significa un soberano absoluto, un soberano total. El Kyrios es el soberano absoluto. Y en el Nuevo Testamento, este título se aplica ¿a quién? Se aplica a Jesucristo. Porque en Filipenses capítulo 2, verso 11, dice, todo confesará que Jesucristo es el qué, que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el Kipio, que Jesucristo es el soberano absoluto, que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? En Sofonías, este Señor o este Kyrios no es un juez frío, es el Señor de la gracia, el que interviene para salvar a su pueblo, el que interviene para salvar a sus hijos. Es por eso que Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará o Él te salvará. Hay una clave hermenéutica bastante interesante en esta expresión, porque son dos lenguajes, el griego y el hebreo, pero son dos aspectos de la misma gracia. ¿Cómo así? En hebreo, Yom Adonai significa el día del Creador que juzga, el día del Señor que juzga, pero en griego, Yom Adonai o día del Señor bien se traduce o se pronuncia como Emera Kirio o Emera Kipio, que significa día del Señor que redime. Dos aspectos de la misma gracia, juicio y redención. Dios por un lado juzgando, pero por el otro lado redimiendo. Por un lado haciendo justicia, pero por el otro lado haciendo misericordia. Por un lado dando la paga, pero por el otro lado salvando. ¿Sí? Son los dos aspectos de la misma gracia. Y también nosotros conocemos ley y evangelio. ¿Sí? Son los aspectos de la misma gracia. Y esto tiene implicaciones para el remanente del Señor, porque el juicio es divino. El juicio manifiesta justicia para los impíos, pero redención y misericordia para los fieles. El juicio y esta expresión, día del Señor, trae esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza para la restauración del pueblo del Señor. Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Sí? Es la misma realidad, pero dos lenguajes que revelan dos aspectos de la misma gracia. Otro de los aspectos interesantes que dice el texto es día de su ira, pero no una ira cualquiera. Día de su ira, pero día de su ira iracunda, dice la expresión. La palabra ira viene del hebreo ab. Ab, este tipo de ira es un símbolo de santidad. Ab tiene su significado que significa literalmente nariz. Ab significa nariz. En hebreo, la ira de Dios se describe como nariz que arde, como nariz que está ardiendo. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Éxodo 32:10.
Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Esta palabra ira es la palabra hebrea ab, que significa nariz que arde. Esto no es un capricho divino, sino que es santidad en acción. Es Dios en acción. ¿Sí? El salmista David va a decir lo siguiente. Hay una dualidad en la ira divina. Como dijo David, la ira de Dios es ¿sobre quién? Sobre los impíos, pero su misericordia es sobre los justos. Salmos 7:11. La ira de Dios es sobre los impíos, pero su misericordia es con los justos. Y esto tiene una implicación profética maravillosa. Cuando vemos la ira de Dios es justa y proporcional. La ira de Dios busca purificar, no simplemente castigar. En el día del Señor, la ira y la misericordia se encuentran. La justicia y la misericordia se encuentran en el día del Señor. Otro de los aspectos interesantes del texto que estamos analizando es la palabra iracunda. Iracunda viene del hebreo ebara o hebra, que significa iracunda como purificación. Esto viene de la raíz de abar, que significa pasar o cruzar. En hebreo, hebra no solo significa ira, sino es un fuego que purifica, es un fuego que limpia, es un fuego que refina. Es la misma palabra que describe el río de fuego que procede del trono de Dios, de Daniel 7:10. ¿Sí? Esa es la misma palabra. La misma palabra se utiliza para el río de fuego que sale del trono de Dios. Y Malaquías capítulo 3, verso 2 y 3 dice que Él será como fuego de refinador, como jabón de lavadores. La ira del Señor, esta iracunda, es una purificación que Dios va a realizar. La purificación divina tiene connotación de indignación de Dios, pero esta indignación no es destructiva, sino es purificadora. Así como el fuego que limpia el oro de sus impurezas, es la ira de Dios que va a limpiar las impurezas de su pueblo, que va a separar lo valioso de lo superfluo, que va a separar de lo que realmente vale de lo que no sirve. Y esto tiene un significado para el remanente extraordinario, porque en el juicio investigador, Dios realiza la purificación de su pueblo. ¿Sí? En el día del juicio, en el día de purificación, en el Yom Kippur, Dios purifica a su pueblo. En el día de la ira, los fieles van a estar escondidos. ¿Dónde? En Cristo. Eso lo vimos en nuestra presentación pasada. ¿Sí? Y además, la ira iracunda de Dios tiene como fin no la destrucción, sino tiene como fin la restauración final. Dios quiere restaurar y Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a restaurar a su remanente. Pero no solo ello. Hay otra expresión en el texto que estamos analizando, en Sofonías capítulo 1, verso 14 y 15. ¿Sí? No solo dice día de ira, sino también dice día de tinieblas. Esta palabra tinieblas viene del hebreo choshek, que significa tinieblas, no como oscuridad, sino tinieblas como presencia divina. Y usted puede decir, ¿cómo que tinieblas como presencia divina? ¿Acaso Dios se manifiesta en oscuridad? ¿Acaso Dios se presenta en oscuridad? Vamos a verlo. ¿Sí?
El significado bíblico de la palabra tinieblas u oscuridad viene del hebreo chashek, que significa oscuridad. Y en Éxodo 20:21 vamos a ver que Dios habla desde una nube oscura. Y usted puede decir, ¿cómo es que Dios habla de una nube oscura? Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 21. Éxodo 20:21 dice lo siguiente: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios se manifiesta en una nube oscura. No solo eso, en 1 Reyes 8:12 la expresión dice, tú has habitado en oscuridad densa. Salomón está expresando esto y dice a Dios, tú has habitado en oscuridad densa. Es por eso que las tinieblas no son ausencia de Dios. Las tinieblas no son ausencia del Creador, sino son su presencia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que la nube oscura era la gloria de Dios. Éxodo capítulo 40, verso 34 y 35, la gloria de Dios se manifestaba y se manifestó a través de una nube oscura. Y en el Nuevo Testamento, Jesús transfiguró esta oscuridad en una nube luminosa en Mateo 17:5. ¿Sí? Lo maravilloso de esto es que el día cuando Sofonías habla de el día de tinieblas, no habla de día de desesperanza, sino que describe el velo del santuario celestial, describe esa división. El día de tinieblas es el momento en que Cristo entra al santuario celestial, al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Para qué? Para iniciar la obra de purificación, para iniciar la obra de limpieza, para iniciar el Yom Kippur, que también se conoce como el día del juicio. ¿Cuál es el significado para el remanente? En la oscuridad del juicio, recuerda esto, que Cristo es nuestra luz. Los que están en Cristo están protegidos en el día de su ira. Las tinieblas preceden a la gloria manifiesta de Dios, a la gloria manifestada de Dios. Yendo un poquito más adelante, ¿sí? El día del Señor tiene una conexión bastante interesante con el juicio investigador. El juicio investigador, el día del Señor, ¿cuál es la relación que guarda estos dos eventos? Es necesario recordar que en Daniel 7, 9 y 10, vamos a encontrar al anciano de días y que de su trono fluye un río de fuego. ¿Sí? Esta expresión dice, un río de fuego corría, dice en hebreo, pero en griego dice río de fuego que fluye. Tiene el mismo sentido en dos idiomas distintos. Este río de fuego, queridos hermanos, queridos amigos, es el río de fuego, es el juicio investigador. Ese río de fuego es el inicio, es el que apertura el juicio investigador. Y usted y yo sabemos que Daniel 8:14 nos va a decir que en 1844 Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra de purificación, la obra de juicio o el Yom Kippur. Y la inspiración dice lo siguiente, que el juicio es un acto de amor para purificar a la iglesia. Cristo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial realizando ¿qué?
realizando la purificación, realizando la obra de juicio o realizando también el Yom Kippur. ¿Sí? Y esto tiene su implicancia porque el carácter del juicio no es un juicio de condena, sino es un juicio de confirmación. Es un juicio que purifica al santuario y también purifica al pueblo del Señor. El santuario celestial está siendo purificado, sí, y el pueblo del Señor en la tierra también está siendo purificado, también se está purificando, ¿sí? Este juicio prepara a los santos ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Los santos del Señor se purifican para esperar al Señor Jesús en su segunda venida. Jesús viene. Y la conexión que encontramos, el juicio investigador con el día del Señor, Sofonías y Daniel están describiendo el mismo evento. Ese evento es el juicio investigador y esta es la preparación para el día del Señor. Preparación para la manifestación de Dios en toda su gloria. Vamos a encontrar en Daniel 8:14 que nos va a decir lo siguiente: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, dice la traducción en hebreo. Pero en la Septuaginta, en el griego, dice el santuario será limpiado. ¿Sí? El mismo sentido en dos idiomas distintos. ¿Sí? Pero esta palabra purificado viene del hebreo Nizdak. Nizdak, que significa ser, no significa ser declarado justo, sino significa ser limpiado. Y esto tiene su raíz, viene de la raíz Sadak, que significa justicia, justicia pero en forma pasiva, ¿sí? Esto significa ser purificado. Es por eso que al culmino de las 2300 tardes y mañanas, el santuario va a ser purificado y también el pueblo del Señor va a ser purificado, va a ser limpiado. Sí. Y el significado profético de esto es que el juicio investigador es la limpieza del santuario celestial. Sí. Eso usted y yo lo tenemos claro, pero no se refiere a la justificación del creyente, sino se refiere a qué, a la purificación del santuario. Dios va a purificar y está purificando y está limpiando su santuario, porque esto da cuenta del cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que al culmino de las 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, y eso usted ya lo sabe. Sí, la profecía de las 2300 tardes y mañanas inician en el 457 antes de Cristo y culminan en el año 1844, justamente el 22 de octubre de 1844. Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo a realizar la obra de purificación del santuario. Sí, justo ayer se cumplió un aniversario más de el día en que entró Cristo al lugar santísimo a realizar la purificación. ¿Cuál es la implicancia para el remanente? ¿Cuál es la implicancia para el pueblo del Señor? Es necesario que su pueblo comprenda el juicio que Dios está realizando nos prepara para el día del Señor, para la manifestación de su gloria. Los que están en Cristo están cubiertos en el día del juicio. ¿Cubiertos con qué? Cubiertos con su manto, con el manto de Cristo, con el manto de su justicia. Y la purificación del santuario celestial precede a la restauración final. Antes que Dios restaure todas las cosas, es necesario que su santuario sea purificado. Y la purificación empezó en 1844. El juicio investigador es la preparación final. ¿Para qué? Para la venida de Cristo, para la venida del Señor Jesús en gloria y majestad. Otro de los eventos
que vamos a encontrar, ¿sí?, en nuestra presentación de hoy es que Dios tiene un mensaje para su pueblo en medio del juicio. ¿Cuál es ese mensaje para su remanente? Buscad al Señor en medio del juicio. Buscad al Señor. Esta palabra buscad viene del hebreo bakshu. Bakshu, que significa buscad urgentemente, no una búsqueda pasiva, sino una búsqueda con determinación. Es una búsqueda activa, es una búsqueda con pasión, es una búsqueda cuando vos vas a investigar profundamente algo, ¿sí? Es esta la expresión que Dios dice a su pueblo: buscad al Señor en medio del juicio, ¿sí? Mateo capítulo 7, verso 7, Jesucristo va a decir: buscad y qué, y hallaréis, ¿sí? Esta invitación es una llamada a buscar a Dios. La llamada a buscar a Dios es urgente en el contexto del juicio, ¿sí? Habla de una dependencia total, porque no podemos depender de nuestras obras. Porque Sofonías va a decir que ni su plata ni su oro los puede librar en el día del juicio. Es por eso que es necesario que su pueblo, es necesario que el remanente busque al Señor, ¿sí? Y esta búsqueda se va a manifestar a través de qué, a través de la protección de Dios, porque solo confiando en Cristo seremos escondidos en el día de su ira. Como dijo el apóstol Pablo, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. En el día del Señor, los que buscan a Dios con pasión, a los que buscan a Dios diligentemente, van a encontrar refugio. Pero ¿quiénes buscan al Señor? ¿Para quién es esta invitación? Esta invitación es para los humildes, porque solo los humildes son los que buscan a Dios, y los humildes son aquellos que dependen de Dios. La palabra humildad o humildes viene del hebreo ambei jared, que tiene su raíz hebrea de anab. Anab, que significa pobre en espíritu. Porque estos pobres reconocen su dependencia total ¿de quién? Su dependencia total de Cristo, su dependencia total de Dios, ¿sí? Y justamente Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que es el reino de los cielos. Bienaventurado de este Aná, bienaventurado de este humilde, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta misma expresión viene del griego praes, que significa suave como la gracia. El humilde es suave como la gracia. ¿Por qué suave como la gracia? Porque ha bebido de la gracia de Dios. Vive bajo la gracia de Dios. Es suave como la gracia. El remanente del Señor hoy necesita que humildad espiritual. El pueblo del Señor necesita no depender de sus propias obras. El pueblo del Señor necesita confiar en Cristo enteramente, porque solo confiando en Jesucristo vamos a ser escondidos en el día de su ira. Vamos a ser escondidos en el día de la manifestación de la ira iracunda de Dios. No solo ello, Dios nos recuerda su promesa a través del apóstol Pablo. No es que Dios no cumple lo que promete,
sino que Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quién es ese ninguno? Ese ninguno somos tú y yo. Ese ninguno son la gente que todavía no conoce. Ese ninguno es la persona que todavía está entre dos aguas. Ese ninguno todavía es aquel que no se ha decidido por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Ese ninguno todavía Dios no quiere que perezca. ¿Sí? Es por eso que hay que distinguir bien. El problema del pueblo del Señor es la falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? La falsa humildad es orgullo disfrazado, es la dependencia de uno mismo, es la búsqueda de reconocimiento. ¿Por qué haces lo que haces y para qué haces aquello que haces? ¿Sí? Y esto contrasta muchísimo con la humildad verdadera. La humildad verdadera es el reconocimiento de la necesidad, es el reconocimiento de la necesidad de uno mismo y la dependencia total de Dios. No solo eso, y esto se va a manifestar en la búsqueda de la gloria del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo va a decir, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. ¿Sí? Y esta gloria del Señor se va a manifestar a través de ¿qué? A través de un carácter humilde. Esa es la connotación de humildad verdadera. Porque el Señor dice a su pueblo, buscad al Señor en medio del juicio. ¿Quiénes van a buscar al Señor y para quiénes hay refugio seguro? Para los humildes. ¿Sí? Para aquellos que escuchan la voz del Señor. El día del Señor es un día de qué? Es un día de esperanza. ¿Sí? Hermanos, el Yom Adonai es un día no es un día de miedo, sino es un día de gloria. Es nuestro día de gloria. En hebreo significa día del Señor que nos salva, día del Señor que redime, día del Señor, y en griego dice día del Señor que redime. ¿Sí? Salva y redime a quién, a su pueblo, a su remanente. Es por eso que Sofonías va a decir, Jehová está en medio de ti, él se regocijará sobre ti con gozo, va a callar de amor por ti, se regocijará sobre ti con cánticos, dice Sofonías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo tomó sobre sí el juicio. Cristo bebió la ira. Cristo tomó sobre sí el juicio para que no tengamos que temer, para que no haya nada a que temamos. Es por eso que el Señor no viene a condenar a los que están en Cristo. Viene para llevarlos a casa. Es por eso que no temamos a las tinieblas, porque en la oscuridad Cristo es nuestra luz. No temamos el juicio, porque en el santuario celestial Jesucristo es nuestro abogado. No temamos la ira de Dios, porque en su ira hay misericordia para los justos y para los fieles del Señor. Y nuestra identidad en el juicio tiene que estar claro. Estamos escondidos en Cristo en el día de la ira. Somos purificados por su sangre y no somos condenados porque estamos en Cristo. Nuestra esperanza es la segunda venida de Jesús. Es por eso que Yom Adonai no es un día de miedo, sino es un día de gloria. Es el día de nuestra gloria, donde lo que se nos ha prometido se nos va a entregar. Es por eso que prepárense, esperen con gozo. El día del Señor es nuestra esperanza. El Yom Adonai es nuestra esperanza. ¿Sí? Es por eso que debemos recordar siempre que la palabra del Señor, tu palabra, es lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
Dice Salmos 119, 105. La palabra del Señor es una lámpara que nos ilumina, como lo ha hecho hoy a través de esta presentación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu nos inste y te inste constantemente a estudiar y a profundizar la palabra del Señor, que su día está cercano. Que Dios te bendiga. Amén.